exportaciones. X, le vamos a llamar, para anotar las exportaciones, importaciones. Vamos a anotar con M. Y estos configuran justamente una oferta y una demanda en el caso de las divisas. Quienes ofrecen divisas, quienes ofrecen moneda extranjera entre el país son los que exportan. X es la oferta de divisas, de la que sea, dólares, euros, yenes. Y quienes demandan divisas son los importadores. El precio que se conforma acá en el mercado de comercio exterior, el precio es el tipo de cambio. El tipo de cambio es un precio, el precio de las monedas. Y los exportadores y los importadores se comportan respecto al precio de la divisa exactamente como una curva de oferta y como una curva de demanda. Los exportadores, si el tipo de cambio está bajo, tienen menos incentivo de exportar. Si el tipo de cambio está alto, tienen más incentivo de exportar y exportan más. Los importadores al revés. Si el tipo de cambio está alto, importarán menos. Si baja el tipo de cambio, importan más. Y en este mercado, de nuevo, no se cumplen exactamente las condiciones de un mercado de competencia perfecta, pero aquí sí tienden a parecerse bastante. Si hay un mercado en el que uno podría decir que se tiende a cumplir bastante los supuestos, en particular el primer supuesto de competencia perfecta es acá. El primer supuesto es que tienen que haber muchos productores y muchos demandantes, y aquí son muchos, porque estos son los productores de cualquier cosa que estén exportando, son muchos también los que importan. Entonces efectivamente el primer supuesto se cumple. Ahora, el supuesto de la información también se cumple bastante. Claro, aquí no hay bien homogéneo, que el otro supuesto, porque esto es exportación de cualquier cosa, esto es importación de cualquier cosa, pero sí que estamos pensando en el bien exportado. Pero si uno está pensando que el bien que estoy representando aquí no es el bien físico, sino las divisas, la divisa es la misma, eso es un bien homogéneo. El dólar es un dólar independiente de quién lo generó, independiente si lo generó un agricultor o un minero. Entonces aquí sí se cumplen. Este es uno de los pocos mercados que uno podría decir, de ejemplo, este se parece mucho a la competencia perfecta. Pero no es competencia perfecta todavía. No es competencia perfecta todavía porque hay una distorsión acá, que es el arancel de importación. Que actualmente ya prácticamente está dejando de existir, porque en la medida que Chile está firmando tratados de libre comercio, cada vez más es más cierto que los principales países con los que tenemos relaciones comerciales están con el arancel cero. Nosotros cobrando arancel cero. Ellos sí, muchas veces nos siguen cobrando. Y subsidio, que podría ser otra distorsión, tampoco prácticamente hay en comercio exterior. Si hay algo de subsidio por ahí todavía en otro lado especial, de no personal. Lo que sí queda todavía un poco de arancel de importación. El hecho de que existe un arancel de importación me genera aquí una diferencia. El arancel es un impuesto y eso inmediatamente me hace una diferencia acá, ¿no? Por lo tanto, va a haber un tipo de cambio para el exportador y un tipo de cambio, perdón, está al revés, para el exportador y un tipo de cambio para el importador que es mayor para el importador porque el importador es el que tiene que pagar el arancel. La diferencia aquí justamente entre los dos es el arancel. Entonces, ese arancel, en términos efectivos, hoy día en Chile, que vendría siendo algo así como un arancel promedio ponderado, porque a muchos países no les cobramos arancel, a otros sí les cobramos. Entonces, haciendo como un promedio, ese arancel está al menos del 3%. Está con un 2, algo, o sea, es súper chico. O sea, la diferencia entre estos dos es mínima. Fíjense que si fuera cero la diferencia, y va a ser, porque aparentemente vamos a hacer arancel cero, en ese caso va a haber un solo tipo de cambio para importadores y exportadores, y por tanto va a haber un tipo de cambio social que es el de mercado, el que uno observa. Sería el único caso de un mercado en el que uno podría decir que el precio social y el precio de mercado son mismos. Todavía no lo es. Todavía no lo es y ustedes saben que ese está calculado y es 1,01. No es 1 todavía, pero ya se le está pareciendo a 1 desde el año 2008.
y desde el año 2008 a la fecha los aranceles han disminuido todavía un poco más. Por lo tanto, la diferencia con uno ya está en el tercer decimal. Sí. Tengo una pequeña duda con los procesos de Google. Para arancel, si el arancel, a fin de cuentas, el costo de Estado se lo recauda. Los conceptos que vimos ayer de quién se lleva las porciones, quién paga, quién le lleva, al final, simularte el cero. Claro. Y si simularte el cero, ¿por qué no es una? Sí, pero eso es verdad lo que tú planteas, y ese efecto efectivamente uno lo va a considerar después, cuando vamos a ver más adelante que cuando calculemos el costo social de cualquier insumo importado, vamos a restar el arancel, no lo vamos a estar considerando como costo. Pero este arancel te está introduciendo una distorsión en los precios. Los precios están distorsionados. Como subarancel, no lo vamos a poner, lo vamos a sacar. De gastar lucas en divisa, te está distorsionando los precios, y como el precio social sigue siendo un promedio ponderado de un precio de demanda con un precio de oferta, en este caso lo que está pasando es que vas a tener dos precios distintos. Por eso es que está impactando, pero es porque está impactando en esto. Como arancel propiamente tal, después lo vamos a descontar. Pero como el precio social es promedio ponderado de dos precios, en este caso lo que está pasando es que se están generando dos precios distintos debido a ese arancel. Y eso tiene un efecto que ya no es transferencia, porque este precio distinto es un precio de mercado, que lo están cobrando. Ahora, algo que llama la atención acá es que este factor es mayor que 1. Los otros han sido menores que 1. ¿Por qué este es mayor que 1? La razón por la cual es este mayor que 1 es que en este caso el factor de corrección, bueno, ahí está aplicado el factor de corrección, la definición. No está, bueno, pero la definición es la típica definición que habíamos visto del factor, ¿no? El factor de corrección siempre es el precio social dividido por el precio de mercado. Pero en el caso de la divisa, el precio de mercado que uno conoce, es este. Está determinado por la exportación. Entonces, en este caso, a diferencia de los otros precios sociales, lo que va acá en el denominador no es el precio de demanda. Esto está... Perdón, lo tengo... Sí, está bien. Aquí está explicado lo que estoy diciendo. Aquí el precio de demanda P es el tipo de cambio relevante para los importadores. Y la diferencia de ese con el tipo de cambio de los exportadores es el arancel. El tipo de cambio real que uno observa es el del productor, o sea, el de los exportadores. Cuando uno ve la información del tipo de cambio observado, es este. Entonces, como el dato que tenemos no es el de demanda, sino que el de oferta, se calcula el factor de corrección con el precio de mercado, que es el de los exportadores, que es más bajo. Por eso el factor da mayor que 1 excepcionalmente en este caso. Porque fíjense que el gráfico es similar al gráfico de la mano de obra y el gráfico que habíamos hecho en general para los insumos, donde yo le dije la distorsión casi siempre es que se termina alcanzando menos que con competencia perfecta y con un precio para el consumidor más bajo. Entonces, por lo tanto, uno diría aquí debiese dar un factor de corrección menor que 1. Da mayor que 1, pero la razón es porque el precio de referencia de mercado que estamos tomando es el de oferta, no el de demanda. Claro, uno dice si este... Ya. Tampoco entiendo. Como más simple que porque hay dos valores del dólar. No, hay uno. El tipo de cambio real que se observa, aquí está. Precio privado de divisa debe calcularse sobre la base del tipo de cambio del dólar de acuerdo del Banco Central, correspondiente al último día del mes de diciembre del año anterior al año en curso. Esto es lo que se incluye siempre en los instructivos del Sistema Nacional de Inversiones. Ese dólar acuerdo del Banco Central es un tipo de cambio determinado en base a la exportación. Es este tipo de cambio. Es un tema como seguridad para... Esa es toda la diferencia. Cuando lo hacíamos para la mano de obra, en el caso de la mano de obra, el factor, creo que quizá es más claro la diferencia, el factor se calculaba como precio social partido por un precio de mercado
que era el de demanda.